Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos considerando que toda liberación requiere como un requisito previo la sanación afectiva de los afectos, pero ya desde el momento de la gestación. Hemos visto también que dentro de toda esa biografía de la persona, la etapa embrionaria y de los primeros meses de vida extrauterina en que predomina el inconsciente es clave para la configuración de la personalidad y que por tanto hay que prestarle mucha atención al mundo del inconsciente para ayudar a las personas a sanar emocionalmente y como consecuencia para estar en condiciones de poderse liberar de posibles afecciones preternaturales. Hoy quería referirme a cómo se ha ido descubriendo este tema de la importancia de las heridas desde el seno materno, sobre todo en la etapa embrionaria. Es curioso porque en estos momentos, en el ámbito de la neurología pediátrica, se están publicando muchos artículos y dando a conocer los hallazgos en este sentido. Cuestiones que el Espíritu Santo había revelado hace 5 décadas en el ámbito de la renovación carismática católica como una de las piezas claves de la sanación interior. Es decir, ahora la neurología pediátrica está descubriendo que el ser humano en su etapa embrionaria y fetal pues percibe por medio de neurotransmisores y hormonas, es una cuestión química, bioquímica, todo lo que sucede en su entorno a través de los estados de la madre y puede resultar afectado positivamente cuando el estado es positivo y cuando el entorno es positivo o negativamente. Me decía una persona que le extrañaba, que era el mayor, le extrañaba que su madre nunca le había dado un abrazo y en cambio el hermano que venía detrás de él pues era hiper mega cariñosa. Pues dices, hombre, si es que es una persona muy fría, que ha tenido un trato muy extraño en su vida, vamos, en su familia, no ha tenido afecto y por eso pues no da abrazos, ¿no? Es muy fría, a lo mejor quiere mucho y se sacrifica, pero no es expresiva, no es afectiva, ¿no? Bueno, pero no, él veía que con su hermano sí, con él no. Y claro, indagando descubrió que él había sido gestado en una situación muy delicada en que su madre estaba sola, porque el padre estaba lejos, tuvo que estar, la gestación pues, se produjo en casa de los suegros, que no es el ambiente de ordinario, ¿no?, más adecuado para gestar un hijo, pero no había otra oportunidad, y entonces y la madre sufrió muchísimo en toda esa etapa. Entonces, claro, el hijo inconscientemente estuvo padeciendo como esa herida de rechazo, de sufrimiento, de tal, y en cambio cuando ya el padre pudo regresar y el padre pues la siguiente gestación fue gozosísima y por eso pues la madre con él pues no lo abrazaba y al otro sin darse cuenta, o sea, es que era una cosa que le salía espontáneo. Bueno, pues esto los bebés, los embriones, los fetos perciben los estados de la madre y pueden resultar muy afectados de heridas que es luego necesario sanar, ¿no? Y les puedo asegurar que eso es así. Miren, yo una de las cosas más impactantes para mí y también más satisfactorias que he podido presenciar y actuar en el ministerio exorcístico es el tratar con bebés malogrados o abortados. Es decir, muchachas, que embriones, fetos, que en estado embrionario o fetal han perecido, han muerto. Y entonces tú estás haciendo un exorcismo, echas a los demonios y ves que se han ido los demonios, que hay paz, pero no sale del trance el interesado o la interesada.
y de pronto empiezan a moverse, por ejemplo, el hombro, y como llamando la atención, otros seres que no son maléficos, pero que están perturbados. Empiezas a indagar, y cuando hay veces, pues que me acuerdo cuando estuve dando un curso de exorcística en Ecuador, en la diócesis de Santo Domingo de los Áchilas, de los Colorados, que es una tribu que es la cuna del chamanismo en el mundo. Bueno, pues el obispo quiso que hiciéramos una sesión práctica de liberación, y una de las cosas que sucedieron fue que la persona afectada, que era una muchacha de unos 18, 19 años, pues que fue muy llamativo para todos los presentes, los curas que quisieron participar, porque el obispo dijo, bueno, esto es una cosa, así como en lo otro están participando toda la diócesis, esto es más delicado, puede haber gente que le afecte, y entonces el que no se sienta con ánimo, que no se sienta obligado a participar. Y estuvimos unos 20 y pico sacerdotes, había varios exorcistas de otras diócesis de Ecuador, y varios sacerdotes de esa diócesis que tenían interés, ¿no? Y entonces, cuando ya habíamos intervenido a 2 personas, pues apareció una señora, que era como la viuda de Sarepta, ¿no? Con una hija, y me dijo, padre, ¿usted es tal? Sí, señora, y usted nos tiene que ayudar. Y digo, ¿pero qué sucede? Estaban todos los 22 saliendo de la capilla, y pues que ya vea a mi hija. La hija era una chica oscura, o sea, una oscuridad espiritual tremenda, y que fue muy llamativo, porque luego cuando se liberó era de una luminosidad, de una belleza, maravilloso, ¿no? Bueno, pues usted nos tiene que ayudar. Y le dijo, hombre, es que esto tienen que ustedes hablar en el obispado, y que ya lo examine el exorcista de la diócesis, que estaba allí presente, y tal. Y dijo, no, padre, usted nos tiene que ayudar. Bueno, total, que les pregunté a los otros, ¿queréis que atendamos? Y sí, dijeron que sí, y estuvimos atendiendo. Y cuando acabamos de echar todos los demonios, pues salieron 2 personas, una niña de 4 años, que hablaba y todo esto, y un muchacho de 34, que había sido asesinado. Pues no, esto es bebés, gente, claro, cuando tú ves que les preguntas, y ves que hacen así ese gesto, el poseído, a través del cual se manifiesta el bebé que no puede hablar, dice, esto es un bebé. Le pides a la Virgen que lo haga crecer para que pueda comunicarse, y ya empieza el diálogo. Y es asombroso cómo ese bebé ha percibido que la farmacéutica o el farmacéutico que vendió la píldora del día después, el que la administró, el que lo recetó, los padres que cooperaron, el padre presionando a la madre para que se la tomara, la madre dubitativa, o sea, todo lo percibió el bebé, y con una herida de rencor, que no podía entrar en el cielo, pues no tenía ningún pecado, no era una persona que hubiera cometido pecado, pero no se puede entrar en el cielo sin haber perdonado. Entonces había que ayudarles a perdonar, y era gozosísimo cuando se les ayudaba a perdonar, ¿no? Y porque enseguida se iban de la mano de la Virgen y de su ángel custodio, se iban a los estrados de nuestro Señor para que Él ya los revistiera de su gloria, ¿no? Pero es eso, es que lo perciben todo. Y a mí, cuando me hablan que esto es los promotores de la cultura de la muerte, que esto es una masa fetal, que no sé qué, esto es que es la ignorancia de una realidad que ahora los médicos ya están reconociendo, y claro, lo que pasa es que quieren taparlo los de la cultura de la muerte, no les interesa esto que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, de una ley que dice hay que hacer un escáner, una ecografía, y que se escuche. Claro, escuchar al bebé, darse cuenta de que el bebé siente, el bebé percibe, el bebé está ahí, que es un ser humano, no quieren que lo pueda percibir una madre, porque entonces no aborta, porque hay un impulso fortísimo de maternidad, y que en cuanto se identifica eso como una persona, como un hijo, pues es que ya no puedes abortarlo, es superior a tus fuerzas. Entonces, salvo que estés muy mal, ¿no? Muy desquiciada, ¿no? Entonces, ese es el punto. Se ha ido descubriendo
esa faceta, la existencia de esa dimensión que yo, desde luego, como exorcista, que he atendido muchísimos casos, les puedo verificar que eso es así. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.